Continuamos estudiando el tema de algoritmos y diagramas de flujo. Estos son los pasos a realizar en la sesión del día de hoy. Primero, abra el archivo realizado en la clase anterior con los conceptos básicos sobre operadores. Segundo, haga una revisión rápida al documento. Tenga en cuenta que debe cumplir con los requerimientos mínimos técnicos. Al final del documento, agregue los conceptos de algoritmo y diagrama de flujo y realice el ejemplo siguiendo los pasos dados en este video. Y cuarto, realice los ejercicios planteados tal como se planteó en el ejemplo. Primero vamos a abrir el archivo que dejamos pendiente en la última sesión, donde revisamos los conceptos básicos sobre operadores. El documento debe cumplir con los requerimientos técnicos que se han venido exigiendo para la presentación de documentos. Debe contar con una portada. La portada debe tener el título, subtítulo, debe tener un comentario, nombre del estudiante, curso. Aquí, esto se llama una leyenda. Debe contar con un encabezado, debe contar con el pie de página donde debe aparecer el nombre, el número de la página y la fecha. Todo este trabajo lo realizamos en la clase anterior. En el documento se planteaban unas preguntas y algunas de ellas las respondimos en la clase anterior. Dato: mínima información que representa un objeto, condición, característica o situación. Variable: es el espacio para almacenar un dato. Tipos de datos: contemplamos 4: fecha, texto, numérico y lógico. Algunos ejemplos para fecha: fecha de nacimiento; texto, una dirección; numérico, la edad de una persona; lógico, la variable donde guardaríamos si es mayor de edad. Siempre la respuesta o el dato correspondiente a un tipo lógico es falso o verdadero. Operador de asignación: el signo igual. Siempre el valor asignado debe ir a la derecha y la variable debe ir al lado izquierdo. Operadores de comparación: tenemos el igual, mayor que, mayor o igual, menor o igual o diferente de. Habíamos contemplado algunos ejemplos. Operadores lógicos: tenemos el AND, el OR, el NOT, el AND que significa y, el OR o, y el NOT, el no es. Algunos ejemplos lo contemplamos: a mayor que 2 y a menor que 10, a menor que 2 o a mayor que 10. No es a menor que 2 o a menor que 10. Y los operadores aritméticos: tenemos la suma, la diferencia, el producto que se representa con asterisco, la división real que se representa con slash, el valor o el cociente que obtenemos de una división real será un número o puede ser un número con decimales. División entera: el resultado es el cociente pero solamente su parte entera. El residuo, con el signo mod, el resultado será el residuo de la división. Potencia, que se representa con este signo, y raíz cuadrada, que lo representamos con la sigla square. Bien, ahora para el tema de hoy vamos a empezar ya a realizar algoritmos y diagramas de flujo y lo veremos a partir de unos ejemplos. Entonces, por favor, digitar esta información en su documento. Al final del documento, después de la tabla que teníamos de operadores aritméticos, este sería el punto número 8. Entonces, tenemos 8 algoritmos. ¿Cómo definimos algoritmo? Algoritmo es el conjunto de instrucciones y estructuras dispuestas en orden lógico que permiten dar solución a un problema. ¿Cómo definimos diagrama de flujo? El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Vamos a ver cómo funcionan estos conceptos en la práctica por medio de este ejemplo. El ejemplo que nos plantean es elaborar el algoritmo y diagrama de flujo que permita calcular la velocidad de un vehículo conocido el espacio y tiempo recorrido. Cada vez que planteemos un ejercicio de este tipo, que nos digan elaborar el algoritmo y el diagrama de flujo, debemos de seguir estos pasos. Estos de tipo obligatorio. Paso 1. Vamos a llamar como definir las variables.
Ustedes deben de copiarlo en su documento, digitarlo en su documento tal cual como se ve en este video. No podemos omitir ni espacios, ni puntos, ni comas, ni cambiar el orden. Debe quedar totalmente igual, porque si no generaría error, ya sea un error de lógica o un error de sintaxis. Entonces, ¿cómo se definen las variables? Las variables se definen con la palabra var. Dejamos un espacio en blanco. Leemos el ejercicio. Miremos qué dato nos ofrece el ejercicio. Entonces tenemos aquí un dato, es la velocidad. Esto será el primer dato. El segundo dato es el espacio y el otro dato es el tiempo. Ahora, en estos datos siempre vamos a distinguir dos clases de variables, unas que llamaremos de entrada y las otras que ya llamaremos de salida. Las variables de entrada son los datos conocidos o que necesitamos para calcular otro dato. Para el ejemplo, los datos de entrada o variables de entrada será el espacio y el tiempo, y la variable de salida será la velocidad. En este primer ejercicio debemos de aprender a reconocer y a distinguir o diferenciar variables de entrada de variables de salida. Esta es una habilidad que iremos adquiriendo con los ejercicios que vamos realizando. Entonces, definir las variables. Primero vamos a definir las variables de entrada. Entonces, las variables de entrada serían espacio, coma, tiempo. Ahora, paso 2, definir las variables de salida. Vamos a corregir este pequeño error que nos está marcando acá. Entonces lo hacemos con la palabra var, dejamos un espacio, y nuestra variable de salida, que es el dato que vamos a calcular, entonces es velocidad. Bien, entonces ya está el paso 1, ya tenemos el paso 2. Paso 1, perdón, aquí un pequeño paso 1, paso 2. Ahora, paso 3 es elaborar el algoritmo. El algoritmo, vamos a llevarlo a la otra hoja para que nos quede completo. El algoritmo siempre va a empezar con la palabra inicio. Siempre, siempre. Para empezar el algoritmo utilizaremos la palabra inicio. Damos enter. Colocamos var. Dejamos un espacio en blanco. Y vamos a colocar todas las variables, tanto las de entrada como las de salida, en una sola línea. Y vamos a asignarle una variable. Las variables se identifican con una letra. Tener en cuenta, el nombre de la variable debe empezar siempre con letra, se puede combinar con números, pero nunca puede empezar con el número. No puede llevar símbolos especiales, ni asterisco, ni slash, interrogación o guiones. Entonces vamos a definir una variable para espacio. En este caso utilizaré la letra S. Para tiempo utilizaré la letra T. Para velocidad utilizaremos la letra B. Estas tres variables son válidas. También podría ser válido haber utilizado S1, T2, B3, aunque en este caso no nos signifiquen nada los números, pero podría ser válido. Pero sería un error si hubiéramos hecho 1S, 2T, 3B, porque las variables no pueden empezar con números, siempre deben de empezar con una letra. También podríamos haber utilizado palabras, por ejemplo aquí haber utilizado la palabra espacio, tiempo y velocidad, pero para efectos de hacer más fácil, más rápido la digitación, por eso utilizamos letras. Queda a gusto del usuario utilizar
letras o utilizar palabras. Continuemos. Entonces, dijimos, empezamos con la palabra inicio, luego definimos las variables. Luego vamos a leer, dejamos espacio, las variables de entrada. Entonces, habíamos dicho que las variables de entrada son espacio y tiempo. Entonces, leer S y leer T. Luego vamos a hacer el cálculo que necesitamos o que nos pide el ejercicio. Dice calcular velocidad. Entonces, sabemos que la velocidad es igual al espacio. Estas las estoy colocando en mayúsculas, aquí las dejé en minúsculas, por lo tanto aquí también me tienen que quedar en minúsculas. Velocidad es igual a espacio dividido en tiempo. Aquí deben de quedar con espacios en blanco. Observenlo. Entonces, inicio, definimos las variables, leemos las variables de entrada, realizamos el cálculo y ahora le decimos que nos muestre, mostrar, que nos quede en orden, mostrar el resultado, que en este caso el resultado es B. Y ahí cumplimos con el programa o con el ejercicio que nos piden, que es calcular la velocidad conocido el espacio y el tiempo. Y aquí mostramos el resultado. Siempre terminamos con la palabra fin. Ahora sombreamos todo el algoritmo, lo que se llama el cuerpo del algoritmo, que es todo el texto que está entre inicio y fin, y vamos a aplicarle una sangría hacia la derecha, este botón, y nos quedará de esta forma. Siempre esta será la presentación de un algoritmo. No se nos puede olvidar este espacio que hemos dejado aquí. Lo hacemos al final para facilidad, porque podemos pasar todo el cuerpo del programa, no tenemos que hacerlo línea por línea. Bien. Ya está la primera parte, que es realizar el algoritmo. Ahora vamos a realizar el diagrama de flujo. Para ello vamos a utilizar el programa DFD, que lo tenemos en el disco local D. Entonces, allá en su computador vamos a este equipo o computer, si lo tenemos en inglés, vamos al disco local D, vamos a buscar la carpeta llamada DFD, la abrimos y allí vamos a abrir. Yo aquí tengo una carpeta de subcarpeta, voy a entrar aquí. Ustedes lo tienen directo, le hace. Ustedes buscan la aplicación llamada DFD inglés. Esta es la presentación del programa. Aquí ya está marcado el inicio, ya está marcado el final, que corresponde en nuestro algoritmo a esta palabra inicio y a esta palabra fin. Acá tenemos los símbolos que vamos a necesitar. Cada símbolo de estos corresponde a una instrucción o a una palabra clave dentro del algoritmo, como leer, como mostrar o como una operación. Debemos de seguir el estricto orden que teníamos en el algoritmo. La palabra bar, la línea bar, no tiene símbolo. Esa no tiene símbolo dentro del DFD, entonces la omitimos, pero sí debe estar siempre en el algoritmo. Entonces, inicio, ya está. Bar no necesita símbolo. Ahora sigue la palabra leer y la variable S. Entonces vamos acá. El símbolo de leer es este. Tiene forma paralelogramo. Leo. Hago clic. No tengo necesidad de arrastrar. Basta con dar un clic. Me ubico debajo del inicio. Damos clic. Nos aparece el símbolo de leer. Ahora damos doble clic sobre el símbolo y vamos a colocar aquí o a escribir la variable correspondiente. En este caso teníamos que era la letra S minúscula. Ok.
Algoritmo, ya está esta línea. Ahora vamos con la tercera línea, que es leer T. Entonces repetimos el procedimiento, símbolo de leer, nos ubicamos debajo, damos doble clic y aquí iría la letra T minúscula. Ok, seguimos acá. Entonces ya tenemos leer S, ya tenemos leer T. Ahora sigue la operación. Entonces vamos al DFD. El signo de operación es este rectángulo. Damos un clic, nos ubicamos seguido. No nos vamos a ubicar ni después de S ni antes, porque de acuerdo a nuestro algoritmo es después de leer el tiempo. Miren que el orden en que va quedando el diagrama de flujo corresponde al orden que establecimos en el algoritmo. Entonces damos doble clic sobre el símbolo. Entonces a la izquierda colocamos la variable en la cual se asigna el valor. En este caso es la letra V, entonces, de velocidad. Y a la derecha colocamos la operación. Entonces la operación es S dividido T. S dividido T. Tiene para realizar 3 operaciones. En este caso solamente vamos a realizar una. Entonces le damos OK. Seguimos con el algoritmo y ahora nos queda por mostrar el resultado, que es la letra V. Entonces el símbolo de mostrar es este signo que en forma de cono. Damos clic, nos ubicamos después de la operación, no sería antes, pues no vamos a mostrar el resultado antes de calcularlo. La lógica es, primero calculo, después muestro. Damos doble clic y aquí le vamos a colocar lo que vamos a mostrar, la letra V. Damos clic en OK. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de flujo, falta probarlo. Entonces venimos aquí al botón ejecutar, este botoncito en forma de triángulo, forma de play, ejecutar. Nos aparece esta primera ventana, que es una ventana de lectura. Esta ventana corresponde al primer valor que aparece aquí, que es la letra S. Escribimos un valor para S, 10. Damos continuar. Nos aparece otra ventana. Esta segunda ventana corresponde al segundo símbolo de lectura, que es T. Le damos un valor, vamos a colocarle 5. Continúa. Él internamente hace la operación y ahora nos muestra una ventana con la ventana de salida con el resultado. Nos muestra aquí un 2, ya que 10 dividido 5 es 2, por lo tanto la velocidad es 2. Hemos comprobado que el diagrama de flujo nos funciona perfecto. Entonces le damos continuar, aceptar, imprimimos el pantallazo presionando la tecla print screen. Vamos a Word, nos ubicamos debajo del algoritmo y vamos a pegar el pantallazo. Vamos a reducirlo un poco, incluso podemos recortarlo aquí en Format con la opción Crop. Vamos a recortarlo un poco para que nos quede solo lo que nos interesa, que es el diagrama. Podemos agrandarlo, o si ustedes lo prefieren, vamos a darle una ubicación que sea aquí in front of text y vamos a ubicarlo aquí al frente. Entonces nos queda el algoritmo y el diagrama de flujo ya verificado de que sí nos funciona. Rápidamente nos plantearon un problema. En el problema identificamos las variables. Se recomienda subrayarlas o marcarlas de un color diferente o colocarlas en negrilla. Luego realizamos el paso a paso. Paso 1, definimos las variables de entrada. Para este ejercicio era espacio y tiempo. El paso 2 es definir las variables de salida. Para este caso es velocidad. Luego el paso 3, realizamos el algoritmo. El algoritmo siempre empieza con la palabra inicio y debe terminar con la palabra fin. Definimos las variables, leemos las variables de entrada, realizamos el cálculo y mostramos la variable de salida.
Finalizado el algoritmo, pasamos a DFD y realizamos el diagrama de flujo. Antes de pegar el pantallazo debemos de verificarlo. Siempre vamos a hacer una verificación, en lo posible hacer varias verificaciones. Vemos que funciona. Y así hemos terminado este primer ejemplo. Ahora vamos a realizar un ejercicio que deberán hacer ustedes solos, que sería la evaluación a este primer video tutorial. Ejercicio: calcular la nota definitiva de un estudiante en el área de matemáticas, conocidas sus 5 notas parciales. Punto. La definitiva se calcula por promedio. Este será un primer ejercicio, y de una vez vamos a dejar planteado un segundo ejercicio, que es calcular la nota definitiva, de un estudiante en el área de matemáticas, conocidas sus 3 notas del 60%, o sus 3 notas correspondientes al 60% de la definitiva, y el examen final, que corresponde al 40% de la definitiva. Entonces, tenemos dos ejercicios parecidos, más no iguales, porque las operaciones cambian. Una vez terminen en el documento, siguiendo los pasos que vimos aquí, deben de quedarle tal cual los 3 pasos que vimos: el algoritmo y el diagrama de flujo. El archivo, el documento final, debe quedar guardado en el portafolio digital, carpeta periodo 2, experiencia 2. Éxitos.